Con Namo Bhagavate Vasudevaya. Venciendo al destino, segunda parte. Lujuria latente. Alguien que lo ve todo. Los Yamadutas describen a continuación la posición de su amo, Yamaraj. Y así mientras se encuentre en su propia morada, dijeron ellos, con la forma de la superalma en el corazón de todo el mundo, él observa mentalmente las actividades pasadas del antiviviente, y de ese modo se da cuenta de cómo el antiviviente va a actuar en las vidas futuras. Uno no debe considerar a Yamaraj un ser viviente ordinario. Él cuenta con toda la cooperación del Señor Supremo, quien está situado en el corazón de todos. Y en virtud de ello, y por la gracia de la superalma, puede ver el pasado, presente y el futuro del ser viviente desde dentro. La superalma es en sí quien toma las decisiones en relación con las vidas futuras de las entidades vivientes. Y dichas decisiones las ejecuta Yamaraj. Un futuro negro. Así como una persona que duerme actúa conforme al cuerpo que se manifiesta en sus sueños y lo acepta como su propio ser, dijeron los Yamadutas. Asimismo, uno se identifica con este cuerpo actual, que ha adquirido como resultado de sus acciones religiosas o irreligiosas en el pasado, y es incapaz de conocer sus vidas pasadas y futuras. Aquel que está sumido en la oscuridad total no puede saber cómo fue su vida pasada o cómo será su siguiente vida. A él solo le interesa su cuerpo actual. Pese a tener un cuerpo humano, la persona que está bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia y a la que solo le interesa su cuerpo actual es como un animal, pues el animal, estando cubierto por la ignorancia, cree que la máxima meta de la vida y de la felicidad consiste en comer tanto como sea posible. Al ser humano se le debe de educar para que entienda su vida pasada y que sepa cómo puede esforzarse por tener una vida mejor en el futuro. Incluso hay un gran libro llamado el Bhrigu Samhita, que nos está informando de las vidas pasadas, presentes y futuras de todos nosotros, según los cálculos astrológicos. De una forma u otra, uno debería iluminarse en lo que se refiere a su pasado, a su presente y a su futuro. Aquel que solo está interesado en lo cuerpo actual y que trata de disfrutar de sus sentidos al máximo, se sobreentiende que está sumido en la modalidad de la ignorancia. Su futuro es muy negro. En efecto, el futuro siempre es negro para alguien que está muy cubierto por la ignorancia. Y por ende, todo el mundo piensa en su cuerpo actual como si lo fuera todo, sin considerar nada del pasado y del futuro. Como el gusano. Los Yamadutas prosiguieron y explicaron cómo el antiviviente, que se halla bajo el embrujo de la ignorancia, se deja engañar por el cambio de cuerpo. Cuando el antiviviente obtiene un cuerpo de un semidios, dijeron ellos, sin duda que él se siente muy contento. Cuando obtiene un cuerpo humano, siempre se está lamentando. Y cuando obtiene el cuerpo de un animal, siempre tiene miedo. En todas las condiciones, sin embargo, es verdaderamente desdichada. En todas las condiciones, sin embargo, es verdaderamente desdichada. Su desdicha condición se denomina sanskriti, o la transmigración de la vida material. La entidad viviente necia, incapaz de controlar los sentidos en la mente, es forzada a actuar en contra de sus deseos, según la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Ella es como un gusano de seda, que emplea su propia saliva para crear un capullo, y luego queda atrapada en él sin ninguna posibilidad de salirse. La antiviviente se atrapa a sí misma en una red hecha de sus propias actividades materialistas, y luego no encuentra ninguna manera de liberarse. Así pues, siempre está confundida y muere reiteradamente.
o la tendencia natural. Ni una sola entidad viviente puede permanecer inactiva, ni siquiera por un momento. Continuaron los Yamadutas. Uno no debe actuar siguiendo su tendencia natural en función de las modalidades de la naturaleza material. Uno debe actuar siguiendo su tendencia natural en función de las modalidades de la naturaleza material, porque esa tendencia natural lo obligará a uno a obrar de un modo determinado. La Svabhavika o tendencia natural de uno es un factor importante de la acción. La tendencia natural de uno es la de servir porque la entidad viviente es el sirviente eterno de Dios. La entidad viviente quiere servir, pero por haber olvidado su relación con el Señor Supremo, presta servicio bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material e inventa diversas modalidades de servicio, tales como el socialismo, el humanitarismo, el altruismo. No obstante, uno debe iluminarse en lo referente a los principios del Bhagavad Gita y aceptar la instrucción de la Suprema Persona de Dios, instrucción por la que uno debe abandonar todas las tendencias naturales de prestar servicio material bajo diferentes nombres, y debe a cambio entregarse al servicio del Señor. La tendencia natural y original de uno es la de actuar con conciencia de Krishna, porque la verdadera naturaleza de uno es espiritual. El ser humano tiene el deber de entender que, como es esencialmente espíritu, debe someterse a la tendencia espiritual, y no debe dejarse llevar por tendencias materiales. Todos somos Krishnadas. El maestro espiritual de conciencia de Krishna, Srila Bhaktivinoda Thakur, en 1838 y en 1914 escribió una canción en relación con esto. Mis queridos hermanos, las olas de la energía material nos están arrastrando, y están sufriendo en medio de muchas condiciones desoladoras. A veces están ahogándose en las olas de la naturaleza material, y a veces son sacudidos como un nadador en el océano. Como lo confirma Srila Bhaktivinoda Thakur, esa tendencia a ser azotados por las olas de Maya puede ser transformada en la tendencia natural y original de uno, que es espiritual. Cuando el entiende llega a entender que es eternamente Krishnadas, un sirviente de Dios, de Krishna, si en vez de servir a Maya, la energía material, bajo diferentes nombres, uno se vuelve hacia el Señor, esa actitud de servicio se encuentra entonces a salvo. Ya dejan de haber dificultades. Si mediante el estudio del conocimiento perfecto que el propio Krishna está dando en la literatura védica, uno recobra en la forma humana de vida su tendencia natural y original, la vida de uno se volverá un éxito. La encarnación, vidas pasadas y futuras. Para aquel que hace caso omiso de las instrucciones de los Vedas, tiene que entrar en otro cuerpo material. Los Yamadutas describieron a continuación el proceso mediante el cual se lleva a cabo el cambio de cuerpos. Las actividades primitivas que las realiza el ser viviente, sean piadosas o no, constituyen la causa invisible del cumplimiento de sus deseos. Esa causa invisible es la raíz de los diferentes cuerpos de la entidad viviente. Y debido a su intenso deseo, la entidad viviente nace en una determinada familia, recibe un cuerpo que es o bien como el de la madre o bien como el del padre. El burdo cuerpo físico y el cuerpo sutil constituido por las energías de la mente, intelecto y ego se crean de conformidad con su deseo. El cuerpo burdo es un producto del cuerpo sutil, como se afirma en el Bhagavad Gita 8.6. Yan yam vapi esmaram bhavam teyatyanti kalevaram tantam evaiti kaunteya sadatat bhavavitaham. Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde al abandonar el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. La atmósfera que envuelve al cuerpo sutil a la hora de la muerte la crean las actividades del cuerpo burdo. Así pues, el cuerpo burdo actúa durante la vida de uno.
y el cuerpo sutil actúa en el momento de la muerte. El cuerpo sutil, que se denomina linga, es el cuerpo del deseo y constituye el trasfondo del desarrollo de un determinado tipo de cuerpo burdo, que es como el de la madre o como el del padre de uno. Según el Rig Veda, si en el momento de la relación sexual las secreciones de la madre son más abundantes que las del padre, el niño recibirá un cuerpo femenino. Y si las secreciones del padre son más abundantes que las de la madre, el niño recibirá un cuerpo masculino. Esas son las leyes sutiles de la naturaleza, las cuales actúan conforme al deseo de la entidad viviente. Si al ser humano se le enseña a transformar su cuerpo sutil mediante el desarrollo de conciencia de Krishna a la hora de la muerte, el cuerpo sutil creará un cuerpo en el que la persona se volverá devoto de Krishna. Y si es más perfecta, no tendrá que adquirir un cuerpo material, sino que inmediatamente obtendrá un cuerpo espiritual, regresará al lugar de vuelta a Dios. En eso consiste este proceso de la transmigración del alma, para que sea afortunado. Por lo tanto, en vez de tratar de unir a la sociedad humana a través de pactos, para una complacencia de los sentidos que nunca se podrá conseguir, lo claramente recomendable es enseñar a la gente a volverse conscientes de Cristo, a regresar al hogar de vuelta a Dios. Esto es cierto ahora, y de hecho en todo momento. Los Yamadutas admitieron, no obstante, que era posible que el ser viviente se volviera afortunado. Como la entidad viviente está asociado con la naturaleza material, dijeron ellos, se halla en una posición difícil. Pero si en la forma humana de vida se le enseña a asociarse con la persona de Dios o con sus devotos, su posición puede superarse. En resumen, el antiviviente es un eterno sirviente de Dios. Pero viene a este mundo material y le asaltan las condiciones materiales a causa de su deseo de enseñorearse de la materia. Liberarse significa abandonar ese estado de conciencia falsa y revivir así su servicio original de uno que le debe al Señor. La vida pecaminosa de Ayamil. Pero según los Yamadutas, Ayamil era digno de ser castigado. Ellos le relataron a los Vishnudutas toda la historia de la vida pecaminosa de Ayamil. Al comienzo dijeron ellos, este brahmana llamado Ayamil estudió todas las escrituras védicas. Era una persona de buen carácter, buenas conductas, buenas cualidades. Estaba firmemente establecido en evitar la desprescripción védica. Él era muy apacible, bondadoso, mantenía la mente y los sentidos bajo control. Siempre era veraz, sabía cantar mantras védicos. También era muy puro. Ayamil era muy respetuoso con su maestro espiritual, con el dios del fuego, con los invitados, con los miembros mayores de la casa. En efecto, él estaba libre de vanidad. Era honrado, benevolente de todas sus vivientes, tenía buen comportamiento, nunca hablaba tonterías ni envidiaba a nadie. Una vez este brahmana Ayamil, siguiendo la orden de su padre, fue al bosque a recoger frutas, flores y dos clases de paja, denominadas samit y kusa. En el camino de regreso a casa se encontró con un sudra, un hombre muy lujurioso, de cuarta categoría. Muy desvergonzadamente abrazaba y besaba a una prostituta. El sudra estaba sonriendo, cantando y disfrutando, como si fuera un comportamiento normal. Tanto el sudra como la prostituta estaban ebrios. Los ojos de la prostituta le daban vueltas con la embriaguez y la ropa se le había aflojado. Tal fue la condición en la que los vio Ayamil. Como se describe aquí vividamente, mientras Ayamil iba por la vía pública, se encontró con un hombre de cuarta categoría en estado de ebriedad, que estaba con una prostituta. Incluso en la antigüedad, la ebriedad se veía a veces, aunque no con mucha frecuencia. En esta era actual de Kali Yuga, no obstante, ese pecado se ha de ver en todas partes, pues la gente del mundo entero ha perdido la vergüenza. En esa época de antaño, Ayamil, que era un brahmachari perfecto, estudiante célibe,
Al ver esta escena del Sudra, la prostituta se vio afectada. Hoy en día ese pecado se ve en muchos lugares. Sin embargo, si uno emprende el proceso de conciencia de Krishna con mucha seriedad, podrá resistir esta provocación del pecado. En nuestro momento de conciencia de Krishna prohibimos vida sexual ilícita, embriagarse, comer carne y conmutazar. En esta era de Kali, una mujer semidesnuda y ebria que abrace a un ebrio es una acción muy común, especialmente en países occidentales. Después de ver cosas así, es muy difícil contenerse. Sin embargo, por la gracia de Krishna, uno se adhiere a los principios regulativos y canta el mandaje de Krishna, y Krishna sin duda que lo protegerá. Mientras los Yamadutas continuaban describiendo esta caída de Ayamil, dijeron: el Sudra estaba abrazando a los prostitutas y cuando Ayamil la vio, los deseos lujuriosos que tenía latentes en su corazón se despertaron. Envuelto por la ilusión, Ayamil cayó bajo el control de ellos. En la medida que le fue posible, trató pacientemente de recordar las instrucciones de los astros, que le indicaban que ni siquiera debería mirar a una mujer. Con la ayuda de este conocimiento y del intelecto trató de controlar sus deseos lujuriosos, pero debido a la fuerza de Cúpido que sentía en el corazón, no pudo controlar la mente. A menos que uno sea muy fuerte en lo referente al conocimiento, a la paciencia, y debido al comportamiento físico, mental e intelectual, controlar los deseos lujuriosos es extremadamente difícil. A menos que uno sea fuerte en lo referente al conocimiento, paciencia y debido al comportamiento físico, mental e intelectual, controlar los deseos lujuriosos es extremadamente difícil. Así que después de ver a un hombre abrazando a una joven mujer, prácticamente haciendo todo tipo de actividad sexual, ni siquiera un brahmana plenamente capacitado como Ayamil pudo controlar sus sentidos lujuriosos y contener su impulso de seguirlos. Debido a la fuerza materialista, mantener el autocontrol es difícil en extremo, a menos que uno se halle específicamente bajo la protección de la persona de Dios, debido a que él está ocupado en servicio devocional. De la misma manera en que un planeta bajo eclipsa al Sol y la Luna, dijeron los Yamadutas, el brahmana Ayamil perdió todo buen juicio. Aprovechándose de esa situación, siempre pensaba en la prostituta y poco después la empleó de sirvienta en su casa. Abandonó los principios regulativos de Brahmana. Sí, pues Ayamil comenzó a gastar todo el dinero que había heredado de su padre, para satisfacer a la prostituta con diversos regalos materiales, de modo que ella se sintiera complacida con él. Él abandonó todas sus actividades brahmínicas para satisfacer a la prostituta. Hay muchos casos en todas las partes del mundo en los que hasta una persona purificada, sintiéndose atraída por una prostituta, gasta todo el dinero que ha heredado. La caza de prostitutas es tan abominable que el deseo de tener relación sexual con una prostituta puede arruinar el carácter de uno, destruir su excelsa posición y despojarlo de todo su dinero. Por consiguiente, la vida sexual ilícita se tiene estrictamente prohibida. Uno debe sentirse satisfecho con su esposa legal, pues hasta una mínima desviación puede causar estragos. Debido a que la lujuriosa mirada de la prostituta le atravesó la inteligencia, dijeron los Yamadutas, el brahmana Ayamil era víctima de ella. Así se dedicó a actos pecaminosos en su compañía. Él dejó incluso a su muy hermosa y joven esposa, que venía de una familia brahmana muy respetable. Aunque él mismo había nacido en una familia brahmana muy respetable. Él mismo nació en una familia brahmana. Este sinvergüenza de Ayamil, desprovisto de inteligencia a causa de su relación con la prostituta, se dedicó a hacer dinero de cualquier manera, fuera correctamente o incorrectamente, y lo utilizaba para mantener a los hijos y hijas de ella. Este brahmana empleaba de un modo irresponsable su larga vida, transgrediendo todas las reglas y regulaciones de las escrituras sagradas. Vivía con extravagancia, ingiriendo comidas preparadas por la prostituta. En consecuencia, concluyeron los Yamadutas, estaba lleno de pecados. Este hombre de Ayamil no realizó expiación alguna, por consiguiente, causa de su vida pecaminosa.
Ahora tenemos que llevarlos ante Yamarás, para que él sea castigado. Allí se le castigará en función de sus actos pecaminosos, y así él se purificará. Los Vishnudutas les habían prohibido a los Yamadutas tocar a Yamil y traerlo ante Yamarás. En consecuencia, los Yamadutas pensaron que llevarle un hombre así a Yamarás, al Señor de la Muerte, era lo apropiado. Como Yamil no había realizado ninguna expiación por sus actos pecaminosos, debía ser llevado ante Yamarás para que se purificara. Cuando un hombre comete asesinato, incurre en pecado, por ende, también debe de ser matado. Si no, después de morir, tiene que sufrir muchas reacciones pecaminosas. De igual forma, el castigo que inflige Yamarás es un proceso de purificación para las personas más abominables y pecaminosas de todas. Así pues, los Yamadutas les pidieron a los Vishnudutas que no impidieran que ellos se llevaran a Yamil ante Yamarás. No castigues al inocente. Los Vishnudutas, los sirvientes del señor Vishnu, siempre son muy expertos en lógicas y argumentos. Después de escuchar estas declaraciones de los Yamadutas, respondieron lo siguiente: ¡ay de nosotros!, dijeron los Vishnudutas. ¡Cuán doloroso es que se esté introduciendo la irreligión en una asamblea que se debería mantener la religión! En efecto, aquellos que están a cargo de mantener los principios religiosos están castigando innecesariamente a personas inmaculadas que no deben ser castigadas. Los Vishnudutas acusaron a los Yamadutas de violar los principios religiosos al tratar de arrastrar a Yamil hasta donde estaba Yamarás, para que fuera castigado. Yamarás es el oficial designado por la persona de Dios para juzgar los principios religiosos y irreligiosos, y para castigar a la gente irreligiosa. Sin embargo, si se castiga a gente completamente inmaculada, toda la asamblea de Yamarás se contamina. Este principio se le aplica no solo a la asamblea de Yamarás, sino también a toda la sociedad humana. En la sociedad humana es deber de la corte del rey, el deber del gobierno, el mantener debidamente principios religiosos. Pero por desgracia, en esta era de Kali, los principios religiosos están muy manipulados. El gobierno no puede juzgar bien quién debe ser castigado y quién no. Se dice que en esta era de Kali, si uno puede gastar dinero en las cortes, podrá conseguir justicia. De hecho, en las cortes de justicia se descubren a veces muchos casos de magistrados a quienes se les ha sobornado para que den un veredicto favorable. En ocasiones, los religiosos que predican un cultivo de conciencia y Krishna para el beneficio del mundo entero, ellos son arrestados, son hostigados por policía y cortes. Los Vishnudutas, que son Vaishnavas, se lamentaban de estos hechos tan deplorables. En virtud de la compasión espiritual que sienten por todas las almas caídas, los Vaishnavas salen a predicar siguiendo el método modelo de todos los principios religiosos. Pero, desgraciadamente, debido a la influencia de la era de Kali, los Vaishnavas que han dedicado sus vidas a predicar la gloria del Señor a veces son perseguidos, son castigados por las cortes bajo falsos cargos y les perturban la paz. Un rey y funcionario del gobierno, dijeron los Vishnudutas, debe ser tan capacitado que puede actuar como padre, sustentador, protector de los ciudadanos. Debe hacerlo por afecto y amor. Además, debe darles a los ciudadanos buenos consejos e instrucciones de acuerdo con las escrituras modelo. Debe ser equitativo con todos. Yamarás lo hace, pues es el amo supremo de la justicia. Y lo mismo hacen aquellos que siguen sus pasos. Sin embargo, si estas personas contaminan y exhiben un comportamiento parcial al castigar a una persona intachable e inocente, ¿a dónde irán los ciudadanos a refugiarse para su manutención y su seguridad? Líderes honestos y religiosos. El rey, en los tiempos actuales, el gobierno debe de actuar como tutores de los ciudadanos. Ellos deben de ocuparse y enseñarles cuál es la idea correcta en la meta de la vida.
La forma de vida humana está especialmente hecha para que uno llegue a comprender por completo su propio ser, su propia relación con la persona de Dios, ya que esto no se puede lograr en la vida animal. Por consiguiente, el gobierno tiene el deber de encargarse de la preparación de todos los ciudadanos, de un modo tal que mediante un proceso gradual ellos puedan elevarse al plano espiritual y puedan llegar a comprender al ser y su relación con Dios. Los líderes del gobierno deben de ser muy honestos y religiosos, pues de lo contrario todos los asuntos del Estado se verán afectados. Los Vishnudutas continuaron hablando y dijeron: las masas siguen el ejemplo de un líder de la sociedad e imitan su comportamiento. Ellos aceptan como cierto todo lo que los líderes acepten.